Bueno, nuestro primer invitado se trata de Carlos Rivas. Carlos Rivas, él es presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y por supuesto también tendremos otro invitado, se trata de Francisco Maltes, él es el presidente de la CUT. Pero mientras ya conectamos con nuestro invitado, yo quiero darles a conocer algunas de las noticias que han sido trascendencia esta semana. Buenos días a todos y todas. Hola, buenos días. Buenos días, nos escucha, bueno, ya estamos con Carlos Rivas. Sí, señorita. Buenos días, doctor Carlos Rivas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en el Solidario y bueno, yo quiero que iniciando demos un saludo a todas las personas que ya se encuentran conectadas en Vive la Noticia y que vamos a hacer ese análisis de coyuntura laboral que tenemos para el día de hoy. También invitar a todos nuestros seguidores para que vayan participando a través de nuestras redes sociales y para que vayan dejando sus comentarios y su participación. Doctor Carlos Rivas, tenga usted muy buenos días y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Paula, un saludo fraternal a todos los compañeros y compañeras del Solidario aquí en Contradicún. Un abrazo, muchas gracias por esta invitación y un saludo especial a sus afiliados, pero además a los maestros, maestras, comunidad que escuchan este importante programa. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio mientras conectamos nuevamente con nuestro compañero Miguel Camacho, que está solucionando ahí unos problemitas de conexión, pero bueno, ya lo tendremos también aquí en unos segunditos. Doctor Carlos Rivas, bueno, demos inicio a este gran debate de análisis de coyuntura laboral, lo que nos espera con este nuevo gobierno. Sabemos que, pues bueno, hasta ahora estamos iniciando, pero queremos dar también como unas pautas de qué nos espera con este nuevo gobierno. Yo quisiera preguntarle, doctor Carlos Rivas, cuáles son las expectativas y, por supuesto, también esos acercamientos de FECODE con el nuevo gobierno, con este nuevo presidente Gustavo Petro. Bueno, pues estamos a la expectativa de varias reuniones, entre esas la primera reunión con el señor ministro de Educación. Habíamos tenido tangencialmente 2 encuentros, desafortunadamente en la crisis de FECODE, y oficialmente con la nueva composición no hemos tenido el encuentro con el señor ministro. Hemos conversado con uno de sus asesores, con el doctor Nicolás, y necesitamos una reunión rápida para poder, en primer lugar, definir una política pública educativa y, en segundo lugar, para establecer una agenda de trabajo con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Pero también queremos señalar de que este es el gobierno del cambio y de la transformación. Pues tiene que haber cambios y transformaciones en el sistema educativo, tiene que haber cambios y transformaciones en todo, en cómo vemos la escuela. La escuela no puede ser vista como una empresa, ni como la mira el sector empresarial y el sector bancario, sino que la escuela tiene que ser vista desde el punto de vista humano. La escuela no es para que produzca plusvalía. La escuela no tiene economía a alta escala. La economía de escala en la escuela es el conocimiento y el saber. A nosotros trabajamos con seres humanos, con hombres diversos y con mujeres diversas, con niños, con niñas, con jovencitos, y lo que hay que garantizarles el derecho a la educación, hay que garantizarles el derecho al acceso, hay que brindarles oportunidades a los niños y a los jóvenes. Y bueno, nosotros estamos hablando en el marco de una educación con calidad, de una educación que sea garantizada por el Estado, una educación donde haya accesibilidad, donde haya agua potable, donde haya saneamiento, donde haya computadores, escenarios deportivos, escenarios de igual manera de música, de arte, de cultura. La escuela es la cultura de un país, la escuela es la cultura de una región, la escuela tiene también micro sectores de la sociedad a donde se enseña y donde los currículos deben ser absolutamente pertinentes. Aquí no puede haber un currículo único,
Aquí tiene que haber un currículo que se corresponda con las regiones, pero así también debe haber una formación para los maestros. Los maestros hoy tenemos unas circunstancias muy dolorosas. Tenemos varias tipologías de maestros. El maestro que está en propiedad, el maestro que está en encargo, el maestro que está en provisionalidad, el maestro del 1278, el maestro educador, el maestro afro, y necesitamos una sola tipología de maestros sin desconocer los temas de carácter regional, pero lo que necesitamos es un sistema laboral específico para los maestros, y eso se fundamenta en un estatuto de la profesión docente. Desde luego que vamos a estar inscritos en la lucha por un estatuto del trabajo, y en ese estatuto del trabajo los maestros vamos a jugar un papel fundamental. Entonces, se trata también, cuando hablamos de la educación pública, entonces se requiere también de una gran inversión por parte del Estado, y esas inversiones se hacen con el SGP, y cuando hablamos del SGP hablamos del Sistema General de Participaciones, donde están los componentes de agua potable, de salud, saneamiento básico y educación, que es el campo que nos corresponde a nosotros. Pero una escuela sin agua, una escuela sin alcantarillado, una escuela sin saneamiento, sin salud, también es una escuela que ese tipo de circunstancias impactan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero niños que vienen sin alimentación, con un PAE bien pobre, ¿no es cierto?, donde se roban la alimentación de los estudiantes, pues vamos a tener mayor dificultades. Y fundamentalmente nos interesa mucho la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación. Ese es un campo en el que vamos a trabajar muy duro, ¿no es cierto?, con el único propósito y ánimo de que los maestros tengan estabilidad laboral, tengan estímulos y podamos avanzar como trabajadores, más preocupados por el proceso de enseñanza-aprendizaje que estar en una pelea desde el punto de vista salarial. Así es, profe Carlos Rivas. Bueno, ya tenemos conexión con Miguelito. Miguelito, aquí ya estamos con nuestro invitado. Estábamos hablando de esas expectativas y acercamientos de FECODE con el nuevo gobierno. Bienvenido, Miguelito, nuevamente. Bueno, gracias, Paulita. Bueno, disculpas ahí por el internet que a veces no nos ayuda. Saludar al compañero ejecutivo, nuestro nuevo presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el compañero Carlos Rivas Segura. Un abrazo fraternal. Y bueno, estamos aquí en este tema en el día de hoy muy importante que tiene que ver con los trabajadores, pero particularmente con los maestros. Compañero Carlos, quisiéramos preguntarle a usted, dando la bienvenida nuevamente aquí al Solidario, ¿qué cambios se vislumbran con este nuevo gobierno de Gustavo Petro para los maestros en Colombia? Bueno, yo creo que los cambios tienen que ver, en primer lugar, en una mesa de trabajo permanente con el gobierno, en el que nos dé la posibilidad de diseñar una agenda. En primer lugar, estamos en la discusión de presupuesto, y en esa discusión de presupuesto, FECODE debe jugar un papel importante porque va a ser el presupuesto del año entrante. Y ya sabemos, Miguel, nosotros en FECODE, que hay un déficit de 1.600.000 millones de pesos para la culminación, ¿cierto?, de este año escolar. En segundo lugar, necesitamos tener los recursos para pagar, y una discusión con el gobierno que tiene que ver los efectos fiscales para los compañeros del curso 8000. De igual manera, la convocatoria a un nuevo ascenso en el escalafón, la cuarta cohorte para los compañeros, o el tema, ¿no es cierto?, que logremos concitar con el gobierno para que asciendan los maestros. Pero también tenemos que hacerle una propuesta al gobierno rápidamente, que trabajemos el estatuto de la profesión docente, o si no, Miguel, en la próxima nos va a tocar proponerle al gobierno que haya la posibilidad de que se construya rápidamente los grados 15, 16, 17 y 18 para que los maestros del 22-77 podamos crecer, nos quedamos estancados. Pero otra también, que es una discusión muy importante con el gobierno, es lo que tiene que ver con qué modelo educativo nos queremos quedar. FECODE tiene una propuesta de política pública educativa que se llama el PEPA, Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo, que se alimenta de las EPAs, que son los proyectos pedagógicos, las experiencias pedagógicas alternativas, y ello, desde luego, pues contribuye a todo este tipo de circunstancias. Pero hay una serie de deudas también, y hay un aspecto, Miguel, que tenemos que avanzar muchísimo con el gobierno. Es como en este periodo antes de los 100 días avanzamos en el pliego de peticiones, que ya fue
acordado con el gobierno, pero que el gobierno anterior de manera sistemática lo incumplió. ¿Qué es lo que queremos? Que nos sentemos con este gobierno punto a punto a mirar qué podemos resolver. Y hay victorias tempranas que podríamos hacer, compañero Miguel, con su pregunta. Por ejemplo, primero, ¿por qué no resolvemos el tema de los 5 minutos? Esos 5 minutos que se han vuelto una tragedia en la institución educativa. Elemental, modificar el decreto 1850, eso lo hace directamente el señor ministro de Educación, modificando el decreto 1850, en el que diga que las horas de clase son 55 minutos, los periodos de clase son de 55 minutos y los 5 minutos son para el respectivo descanso o recreo pedagógico. Esas son cosas que podemos resolver rápidamente. Otra situación que podemos resolver rápidamente es lo que tiene que ver con la concreción de los compañeros del curso 8000. Hay victorias que son muy tempranas. Por ejemplo, una es que el ministro de Educación le plantea a los compañeros que son hoy provisionales que no se les va a separar del cargo, ¿no es cierto?, una vez que terminen su actividad escolar, sino que se van a mantener. Esas son las expectativas que tenemos, FECODE, que haya sin solución de continuidad para los maestros provisionales, sino que se les saque cada rato, porque es que los maestros provisionales se han vuelto el botín de la politiquería y el clientelismo en cada una de las regiones. Y otro aspecto también, Miguel, que hay que trabajar muy rápidamente, es cómo construimos un sistema muy rápido, muy ágil en lo que tiene que ver con los traslados. Porque hoy con la figura de sin solución de continuidad, con la figura de la necesidad del servicio, ¿no es cierto?, se traslada a un maestro que tiene en su sitio de trabajo toda la intensidad horaria y se manda para otra parte para colocar un amigo del alcalde o un amigo del gobernador o un amigo del concejal o un amigo del diputado o un amigo del senador. Tenemos que terminar con esto. Tiene que haber una política de movilidad laboral donde se le garantice a los maestros realmente lo que tiene que ver específicamente con su estabilidad. Miguel, y una cosa que es de mi idea y quiero que usted desde este programa de Contradecún me ayude. Yo creo que hay que proponerle al gobierno que la revista Educación y Cultura, ¿no es cierto?, se convierta en patrimonio pedagógico de la nación. Llevamos 145 revistas. Somos la revista en América Latina con mayor continuidad durante 40 años y hay que decirle al gobierno que esta revista la convierta en patrimonio pedagógico de la nación. Excelente idea, compañero Carlos, y desde el comité, lógicamente, desde la Secretaría de Prensa, Propaganda y Publicaciones, estaremos en esta tarea, presidente, frente a esta situación y la divulgación que también podemos hacer aquí a través de estos medios alternativos como es el Solidario, de esta revista tan importante, como usted lo ha señalado, que hace parte prácticamente de la vida de la federación, desde medida cuántos ejemplares y se ha mantenido de manera constante. Creo que es una iniciativa muy importante y la cual estaremos apoyando, compañero Carlos, ni más faltaba. Compañero Carlos, también hay una situación o inquietudes, porque pues aquí hay muchas expectativas, hay muchos retos, pero también ya hay unas realidades que pueden preocuparnos un poco, pero bueno, tendrán salida. ¿Cuál es la posición, digamos, de nuestra federación, para comentarla aquí con nuestros compañeros, frente al nombramiento del viceministro de Educación, Hernando Bayona Rodríguez? ¿Qué expectativas podemos tener con él frente a algunas afirmaciones que se han hecho a través de algunos medios de comunicación, compañero Rivas? Bueno, pues lo primero es que nosotros no queremos entrar chocando con este gobierno. Es un gobierno que ayudamos a elegir nosotros, es un gobierno democrático, la vamos a tener muy difícil, nos va a tocar cambiar hasta el lenguaje, ¿no es cierto?, las formas de protestar. Hoy no somos oposición, ¿cierto? Hoy somos gobierno, hoy no hacemos resistencia, hoy construimos un proyecto político conjunto que no es solo estos 4 años, sino que requerimos de un periodo por lo menos de unos 20 años para poder establecer un modelo político totalmente diferente. Bueno, estamos buscando, yo le decía ahora rato a unos compañeros en otro programa que desafortunadamente nos reunimos 2 sectores que ya que conjuramos la crisis de FECODE, pero no hemos tenido la reunión oficial con el ministro hoy que hemos pasado este episodio tan lamentable. ¿Y qué es lo que pasa con el doctor Bayona? El doctor Bayona tiene una excelente hoja de vida.
Pero el doctor Bayona piensa como un banquero, el doctor Bayona piensa como un industrial, el doctor Bayona piensa como un empresario. Y es que la escuela no tiene por qué generar plusvalía ni riqueza. La riqueza que debe producir la escuela es el conocimiento y el saber, es la construcción de valores, es la construcción de la democracia, de la vida y de la paz. El doctor Bayona, cuando estuvo en el programa de Todos Aprender PAE, ¿no es cierto? PTA, programa de Todos Aprender el PTA. Entonces, allí él lo que hizo fue configurar unas políticas neoliberales. El PTA, su origen, su esencia, es buena, porque es como le colocamos un maestro o dos maestros a una institución educativa a la que quiera, además, ¿cierto? Y en los niveles primarios, a que le contribuya al maestro a resolver problemas de enseñanza, aprendizaje. Eso es muy bueno, es muy loable, pero ¿qué es lo que trataba de convertir el doctor Bayona a los compañeros del PTA? En supervisores, en evaluadores, si se quieren, directores de núcleo, en la correa de transmisión para evaluar punitivamente a los maestros, pero también al maestro que aceptaba la llegada del PTA. Nosotros sí necesitamos un PTA, nosotros necesitamos un programa de atención, ¿no es cierto?, a ese maestro que tiene dificultades en el aula por la multiplicidad de realidades que hay hoy en la escuela, ¿cierto? El programa de Todos Aprender es un programa maravilloso, pero lo quieren volver al maestro el maestro policía, ¿no es cierto? En el maestro que va a estar vigilando, en el maestro que quiere golpear a su compañero. No, así no es. Yo quiero contarles, yo tuve la oportunidad de ir a Berlín a representar a los maestros y fui a una institución educativa. Y esa educación educativa yo diría que tendría por lo menos, el aula de clase donde estuve, tendría por lo menos unos, calculo yo, unos 12 por 12 o unos 15 por 15, el aula de clase, sino un poco más grande, y había 12 estudiantes. Y cada estudiante tenía su computador o su tablet, y había 2 acompañantes del maestro. Los estudiantes entran a las 8 y salen a las 12, y el que se quiera quedar a almorzar en la institución lo hace. Y en la tarde hay lo que aquí llaman jornada única: arte, ciencia, cultura, deporte. Y aquí la jornada única es más de lo más, la jornada ampliada o la jornada única es más de lo más. Yo creo que vamos a tener grandes dificultades con el doctor Bayona, porque Bayona no representa la propuesta de Petro de construir una sociedad del conocimiento. Si él va a venir aquí con actitudes dictatoriales, con actitudes de imponer, y no comunica, no habla con nosotros. Es que la educación es el arte de conversar, de dialogar. Lo decía Pablo Freire. Aquí vamos a construir entre todos un movimiento pedagógico. Es que movimiento pedagógico se hace todos los días, Miguel, en la escuela. Usted y yo, que somos maestros, lo sabemos. El movimiento pedagógico es de movimiento, no es de estancamiento. Hay que mover las ideas, los conocimientos, los saberes. Y creo que ojalá no vayamos a chocar con el doctor Bayona, y que entienda que estamos en el gobierno de la transformación y el cambio, y que aquí no va a venir a imponer sus posiciones. Perfecto, compañero Carlos Rivas, presidente de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, quien el día de hoy amablemente ha aceptado esta invitación para aclarar algunas inquietudes que tenemos los maestros frente a lo que el Ministerio de Educación, la Federación, pues han estado dialogando para mirar la problemática que hoy se tienen. Así que muy importante estos aportes a las 10 de la mañana, 27 minutos. También hay otras preguntas, otras inquietudes, pero quiero darle paso a Paulita, que también sé que tiene inquietudes para el presidente de FECODE. Adelante, Paulita. Bueno, yo quisiera preguntarle al profe Carlos Rivas que habláramos un poquito en relación a la unificación del estatuto docente. Profe Carlos, ¿cuáles serían como esas ventajas y desventajas de esta unificación de estatuto? Bueno, Paula, esta pregunta es para corchar a cualquiera. Haga preguntas más fáciles, por favor. Miren, Paula, va a ser muy difícil. ¿Me estás escuchando? Sí, señor, ahí lo escuchamos, profe Carlos. Va a ser muy difícil. En primer lugar, porque hoy hay 2 estatutos. El 2277, que le genera
estabilidad laboral a los maestros, que le dio una carrera tranquila, que el maestro puede ascender con título, tiempo de servicio y producción académica, pero el maestro también iba a los cursos de formación. El maestro en el 2277 tuvo retenes de un grado al otro grado, y el maestro daba saltos de garrocha cuando lograba títulos, porque le acumulaban títulos y le acumulaban tiempo de servicio, y el maestro, a tal punto que hoy tenemos más de 100.000 maestros en el grado 14, y de ahí no se ha podido mover los compañeros. Pues lo mismo va a ocurrir con... ¿Y cuál es la ventaja del 1278? El sistema de pago. Pagan mucho mejor en el 1278 que en el 2277. Entonces te voy a colocar un ejemplo en asimilación. Paula está en el grado 3D, es doctora, lleva 15 años y se está ganando 10 millones de pesos. Y el profesor Miguel Camacho, que también tiene todos los títulos que tiene Paula, pero lleva 40 años de ser maestro, se gana la mitad, 5 millones de pesos. Entonces, ¿qué hago yo cuando vaya a hacer la asimilación? Entonces digo, ¿cómo asimilo? Ah, no, te asimilo a Paula diciéndole que se baje para el escalafón que tiene Miguel. Lo primero es que la Constitución no lo permite, porque ningún trabajador puede renunciar a sus derechos. O le digo al estatuto, suba automáticamente a Miguel al grado 3D y colóquelo con 10 millones de pesos. Estoy colocando solo ese ejemplo. Segundo, ¿cómo van a ser los ascensos? Porque los problemas yo diría, no son de ingreso, ni eso está definido por la Constitución. Debe participar, ¿no es cierto?, en un concurso, ganó el concurso e ingresó a la carrera. ¿Qué hicieron con el 1278? Uno ingresaba a la carrera en el magisterio y una vez lo ubicaban en un grado, en el 1278 también, pero en el 2277 usted rápidamente ascendía si tenía tiempo acumulado, si tenía título y si tenía producción académica, si tenía un escrito, rápidamente. ¿Qué ocurre hoy? Que tenemos dos estatutos. ¿Y cuál es la desgracia en la vida laboral de los compañeros del 1278? Primero, que tienen que estar 3 años en periodo de prueba. ¿Quiere que le diga? El señor Bayona está proponiendo que deben ser 5 años de periodo de prueba de los maestros. Aumentar la tragedia más. O sea que el maestro entra al grado 1A o 1B o 1C y le toca esperarse 5 años a que lo convoquen a un concurso. No jodas. O sea, eso no tiene sentido, señor Bayona. No venga aquí a tirárselas de avivato con los maestros de Colombia porque no se lo vamos a aceptar. Entonces ingresó el maestro. ¿Cómo va a ser el proceso de asimilación? Que ahí se pecó de título, tiempo de servicio y producción académica. El gobierno muy seguramente va a proponer evaluación, porque hay un debate con relación a la evaluación que se hace anual a los maestros, que es la evaluación de desempeño. Bueno, en esta evaluación de desempeño debemos de hacer un gran debate. Es que aquí no ha perdido ningún maestro la evaluación de desempeño. Pongámosle en valor a la evaluación de desempeño. Por ejemplo, diría yo, título, tiempo de servicio y producción académica. Y si el maestro sacó 90, traduzcámosle ese 90 en un porcentaje que le sume al maestro para poder ascender, ¿cierto? Entonces, Paula, va a ser muy difícil, pero lo tenemos que hacer, porque necesitamos un estatuto único de la profesión docente que permita que el maestro crezca en la medida en que el maestro mejora sus condiciones laborales. Segundo, yo creo que es muy importante que en esa nueva vinculación de maestros le propongamos al ministro de Educación que impulsemos una reforma constitucional por una sola vez al artículo 125 de la Constitución. Le voy a contar aquí una primicia que voy a conversar con Miguel y con el Ejecutivo. Después de que usted está más de un año en el servicio educativo, eso no se llama provisionalidad. Ya perdió la condición de provisional y hay que recurrir al Código Laboral porque se convirtió en contrato realidad. Estamos estudiando con unos abogados, con unos colegas, la posibilidad de que peleemos con el gobierno que se vincule de manera automática a los compañeros docentes porque ya pasaron el periodo de prueba y el periodo de prueba
¿no es cierto? Para otro tipo de trabajadores son 3 meses y estos compañeros ya no son provisionales. Por eso le estamos diciendo al ministro de Educación, hombre, no vaya a mover este año los maestros, démosles estabilidad laboral y el maestro que se ha movido por el concurso, pues busquémosle la posibilidad de ubicarlo en otra región. Entonces son ingreso, permanencia, ascenso en el escalafón y no necesitamos de un régimen disciplinario especial los maestros. Ese es un gran debate que estamos haciendo, porque es diferente que a usted como trabajador, que hay un código disciplinario total, general. Entonces lo que estamos diciendo que se establezca unas reglas laborales específicas para el caso concreto del magisterio. Bueno, profe Carlos, muchísimas gracias. Bueno, me alegra haber podido hacer esta pregunta y por supuesto esta gran respuesta que nos acaba de dar y esta información, porque yo sé que de pronto pues muchos docentes desconocen y por supuesto esta incidencia que nos acaba aquí de compartir el profe Carlos Rivas. Bueno, ya para ir cerrando, profe Carlos Rivas, ese mensaje para todos los docentes que nos escuchan en este momento a través de nuestro programa El Solidario. Bueno, lo primero es que confiemos en la federación como institución. La federación no son los 15 ejecutivos, sino que somos los 350.000 maestros afiliados o no afiliados a la organización. Segundo, es que yo quiero contarles que acabó de salir una decisión del Consejo de Estado para los patronos, y esto va a tener repercusiones para los maestros, y es que el patrón no puede darle mayores garantías a los trabajadores que no están afiliados a los sindicatos. Esto es para promover lo que tiene que ver con el proceso con el proceso efectivamente de vinculación de la gente, de los maestros a los sindicatos. Y segundo, vamos a trabajar el tema, hombre, de que es injusto que un maestro que va a las marchas, que se asolea, que va a la lucha, que come gases y un montón de situaciones, ese maestro entonces resulte realmente que tiene las mismas condiciones que el que sí pelea, que el que sí lucha. No, aquí vamos a jugar a una política de vinculación sindical, donde la gente realmente quiera su sindicato, fortalezca su sindicato. Salimos de la crisis y ahora lo que hay que hacer, Paula, es a desarrollar las actividades. ¿Cuáles son las actividades? 1, vamos a convocar Junta Nacional. 2, vamos a convocar la Asamblea Federal. 3, vamos a definir la fecha de las elecciones. 4, vamos a hacer el Congreso Pedagógico. 5, vamos a hacer la convocatoria, la celebración o conmemoración de los 40 años. Y finalmente vamos a convocar una asamblea extraordinaria, ¿cierto? Según el acuerdo que hagamos el próximo seminario lunes y martes con el Ejecutivo, para que hagamos una asamblea extraordinaria para modificar estatutos. Profe Carlos Rivas, aquí a través de nuestras redes sociales nos preguntan cómo hacen los maestros en este momento para estar vinculados a todo este proceso que a ustedes, como dicen, en este momento se les viene encima y que van a trabajar por los maestros. ¿Cómo hacen para estar vinculados, para estar enterados de todo este proceso? Y por supuesto, aquí nuestros docentes nos escriben a través de nuestras redes sociales que quieren vincularse a este proceso y a esta lucha por las mejoras de los maestros en Colombia. Bueno, Paula, en primer lugar, nosotros tenemos programas oficiales como ese encuentro todos los sábados a las 7:30 de la mañana. Ahí entregamos toda la información a los compañeros. Los sindicatos tienen, casi todos, sistemáticamente unos medios de comunicación a través de unos programas también radiales y de televisión y la página web de la federación donde aparecen todas las actividades. Pero bueno, pues esa pregunta tuya es muy buena por esto, porque nos va a llevar, por ejemplo, Miguel, rápidamente a que hagamos unas propuestas. FECODE tiene propuestas del estatuto, pero necesitamos, es que no tenemos por qué terminarlas. Hay que enviar lo que tenemos para que los maestros nos ayuden, ¿no es cierto?, a construirla, porque aquí lo que tenemos, como en el gobierno de Petro, hacer construcción colectiva, en este gobierno de FECODE también tenemos que hacer políticas de construcción colectiva.
Bueno, a nuestro invitado, el profesor Carlos Rivas, de verdad, muchísimas gracias por habernos brindado estos minuticos de análisis en cuanto a esta reforma laboral que se viene para los maestros. Las puertas del solidario de nuestro programa siempre van a estar abiertas para esto que genera cambio y un cambio que necesitan los maestros de Colombia, porque no podemos seguir en esta situación. Bueno, Miguelito, no sé si va a decir algo antes ya, porque bueno, nuestro primer invitado ya se nos va, nos ha dejado una reflexión también muy grande, mucha información para todos los maestros Sí, de Paulita. Colombia. Sí, no, dos aclaraciones. Lo primero, el programa Encuentro es muy importante. Ese programa se transmite por Teleantioquia y es importante que lo vean. Es el programa institucional de nuestra federación los sábados a las 7 de la mañana. Y a las 7:30 el programa radial por Colmundo, que es Radio Revista Encuentro. Además de toda la información de las redes, es muy importante lo que ha hecho el compañero Carlos, que estos medios de comunicación alternativos nos ayuden, pues, lógicamente, a informar, a construir, como nos toca ahora en este gobierno del cambio. Y la otra aclaración, en el tema de la reforma laboral para los trabajadores. En este momento estábamos haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con los maestros. Ya vamos con el tema de reforma laboral, que es la propuesta de la ministra de Trabajo frente a algunas situaciones de los trabajadores y que hablaremos con nuestro siguiente invitado. Al compañero Carlos Rivas, de verdad agradecerle por este espacio muy importante, quedan muchas inquietudes, pero ¿cuál sería ese mensaje final, compañero Carlos Rivas, que le enviamos a los maestros y maestras en esta nueva etapa de nuestra federación y que a esta hora nos sintonizan en el centro del país, en Tolima, en el Meta y en su departamento del Tolima, en el Meta, pero también lógicamente en Bogotá y en el departamento de Cundinamarca? Bueno, Miguel, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme a este importante medio de comunicación de ustedes de Contradecún. Un saludo a Carlos Rico, a ti, a Paula, a todos los compañeros. Pero mire, hoy en este programa se me vino una idea. Nosotros necesitamos financiar la revista Educación y Cultura. ¿Y sabe cuál idea tengo? Un aporte de cada una de las cooperativas. No es mayor, ¿cierto? Es comprar una suscripción que nos permita mantener la revista Educación y Cultura. Y sé, Miguel, que con ustedes vamos a empezar con Contradecún y con todas las cooperativas del país. Un abrazo inmenso, muchas gracias. Unidad, unidad y unidad.